en el camino. Si se recuerdan, durante la Edad Media hubo un escaseamiento de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y un grupo de personas se levantó y tomaron una frase en particular. Buenos días, Miriam Hernández. Feliz sábado, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y este grupo de personas que se levantaron, los cuales llamamos los reformadores, ¿se recuerdan? Los reformadores. Ellos consideraron y tomaron a bien hacer suya una frase. La frase decía ad fontes. Ad fontes significa volver a las fuentes. Así que en el contexto de la Ilustración, esto significaba que los reformadores habían decidido volver a la fuente de la Escritura, lo que la Biblia decía, para comprender entonces verdaderamente la naturaleza del cristianismo. Y esto lo hicieron poniendo a un lado las tradiciones en ese tiempo, las tradiciones de la iglesia medieval, de la Edad Media. Así que volver a las fuentes era la idea, en lugar de confiar en las tradiciones de la iglesia medieval. Entonces, en aquel tiempo, este crucial regreso a las fuentes originales trajo un interés renovado en las escrituras, transformando así la forma en que la gente veía el mundo. Y todavía hoy en día, ¿no es cierto?, las tradiciones y los métodos de la filosofía medieval usados en ese tiempo antes de la Reforma, lamentablemente continúan siendo empleados hoy en día. Y las escrituras a menudo se entienden solo a través de la lente de la filosofía o la lente de la naturaleza. La filosofía de la Ilustración puso en tela de juicio la inspiración y la autoridad bíblica básica, relegando así las palabras de Dios a las palabras de los hombres escritas en un tiempo y entorno particular. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en algunas interrogantes. En las mentes de Jesús y los apóstoles, ¿había alguna diferencia entre lo que la Biblia significaba y lo que significa? Muy importante pregunta para entender lo que será nuestra lección de esta semana. Otra pregunta. Bendiciones, hermana Jenny García. Bienvenida. Otra de las preguntas que podemos plantearnos es: ¿aceptaron Jesús y los apóstoles la realidad de los milagros en el Antiguo Testamento y enseñaron que los milagros seguían ocurriendo en su día? ¿Ok? ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Había alguna diferencia entre lo que la Biblia significaba y lo que la Biblia significa para Jesús y los apóstoles? ¿Aceptaron Jesús y los apóstoles la realidad de los milagros del Antiguo Testamento? ¿Enseñaron ellos que los milagros seguían ocurriendo en su día? Al igual que los reformadores, entonces, tenemos que volvernos a las fuentes para comprender cómo estos escritores bíblicos y Jesús interpretaron la Biblia. Muy importante entonces volver ¿a dónde? A las fuentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, ir a las fuentes. El texto clave para esta semana fue el que se encuentra en Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí donde está, le invito a que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos para tener una breve oración. Te damos gracias, buen Dios, en esta mañana porque su misericordia nos ha acompañado hasta este momento. Gracias por su compañía, gracias por su bendición, gracias por su protección. Porque usted provee constantemente y porque usted tiene cuidado de sus hijos en la ancha faz de la tierra. Ahora, Señor, rogamos para que bendiga el repaso de esta lección y que podamos sacar provecho a esta. Por favor, bendiga a las personas menos afortunadas, a los que están enfermos, Señor, a los que están pasando por situaciones difíciles, a donde quiera que se encuentren. Señor, en el mundo entero, en la ancha faz de la tierra, dale tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Ahora vamos a comenzar a reflexionar sobre cómo Jesús y los apóstoles vieron las Escrituras. Es de suma importancia para la comprensión perfecta de cómo los seres humanos deben relacionarse con las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación hasta la regeneración del estado perfecto, creado por Dios. Jesús valoró cada parte y todo el contenido de las Escrituras. Eso es lo que aprendimos en esta semana. Así que cuando Jesús comenzó su predicación, no existía la Biblia tal como la conoce usted hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cuál es la porción que Jesús conocía como la Biblia, como las Escrituras, como la palabra de Dios? Este es, de hecho, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en el tiempo de Jesús. Y es por esta razón que podemos decir ciertamente que para Jesús y los apóstoles, la Biblia era ¿cuál? El Antiguo Testamento. Generalmente ellos se referían a esta parte de la Biblia como las Escrituras. Así lo conocían ellos. Y el uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseña a nosotros cómo deberíamos usar y entender la Biblia hoy. Así que, una vez más, volviendo a las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo usaba Jesús la Biblia? Jesús usaba la Biblia como autoridad. Jesús usaba la Biblia como norma de vida. ¿Qué parte de la Biblia aceptaba Jesús? Jesús aceptaba la Biblia en su totalidad y lo vamos a ver. Jesús aceptaba la Biblia como historia real. Y por último, vamos a ver cómo usaban los apóstoles la Biblia. Los apóstoles usaban la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios. Muy bien, vayamos entonces a la primera sección. Encontramos, por ejemplo, en algunos textos de la Biblia, por ejemplo, en Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 4:10, también encontramos en Lucas 4:4, Lucas 4:8 y Lucas 4:12, una frase que se repite en cada uno de estos versículos. La frase es: escrito está. Entonces, podemos decir que antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado especialmente por Satanás. El Espíritu inmediatamente condujo a Jesús ¿a dónde? Al desierto de Judea, donde, debilitado, fue tentado por Satanás. Este encuentro épico fue un momento decisivo en el ministerio de Cristo. Y la pregunta entonces, en ese tiempo, ¿soportaría Jesús el examen? Hoy en día nosotros tenemos evidencia de que lo superó. Pasó todas las pruebas. Ahora,
Notemos cómo responde Jesús a cada una de las tentaciones. Jesús responde con un texto bíblico. Allí el Señor tuvo que enfrentar tres propuestas del maligno en cuanto al apetito, número 1, en cuanto a la presunción, número 2, y en cuanto al poder. Así que al sentirse Jesús tentado por el apetito, Jesús responde con una referencia al Antiguo Testamento, el cual encontramos en Deuteronomios, el capítulo 8 y el versículo 3. Él respondió, escrito está. Y en Mateo 4:4, él usa esta referencia del Antiguo Testamento diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús apunta hacia la palabra de vida. Jesús apunta a su fuente suprema y divina, y de esta manera confirma la autoridad de la Escritura. De otra forma, si la Biblia no fuese todo lo que dice ser y lo que nosotros estudiamos y aprendemos y creemos acerca de ella, entonces Jesús en ningún momento hubiese hecho o tomado referencia de estas que ya estaban escritas. Una vez más, vamos a la segunda. Ante la tentación del amor a la ostentación y a la presunción, Jesús también respondió. Y en esta ocasión toma el texto de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 16, el cual lo encontramos en las palabras de Jesús en Mateo 4:7. Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una referencia tomada del libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 16. Ahora, finalmente, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús responde una vez más, escrito está. En esta ocasión hace la referencia al mismo libro, al capítulo 10 del libro de Deuteronomio, el versículo 20, el cual dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 4:10 y en Lucas 4:8 encontramos esta referencia que Jesús hiciera de el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Jesús responde de esta forma porque estudiaba la Biblia. Así es, estoy haciendo uso de un comentario, una observación en los comentarios que ustedes también pueden ver. Y es muy cierto esto. Jesús responde de esta manera porque estudiaba la Biblia. Gloria a Dios. Es una nota muy importante. La Biblia, así nosotros tenemos que estudiar para poder defendernos. Muy, muy importante esta observación. Y esta otra nota también, la cual comparte mi hermano Carlos Carrasquillo, el cual comenta diciendo, hasta el mismo diablo reconoció que la palabra de Dios es inspirada y es verdad, porque él mismo la citó muchas veces y aceptó todos los versos que Jesús le refirió. Así es, no hizo alegato, no alegó a las palabras de Jesús, porque cuando estas palabras salían de la boca de Jesús, era un golpe bajo para el enemigo, el cual no tenía una sola palabra para contrarrestar, ¿no es cierto?, todo lo que Jesús estaba diciendo y las referencias que estaba tomando. Así que para Jesús la Biblia era la máxima autoridad. Para Jesús la Biblia, las Escrituras, es el fundamento más seguro de la fe. Así que debemos aceptar la guía segura de la palabra de Dios,
antes que cualquier opinión o razonamiento. Esto es muy importante. Bienvenida familia Amador. Buen día y feliz sábado también a cada uno de ustedes. Nota lo que llama la atención aquí. Llama la atención que Jesús no dijo, escrito estaba. ¿Pudieron hacer esa observación al momento de compartir, al momento de estudiar, al momento de repasar? Jesús no dice, escrito estaba o escrito estará, sino que usó el tiempo presente. ¿Cuál fue? Escrito está. Lo hizo porque la palabra de Dios no estaba relegada a una cultura pasada ni estaba destinada solo a las generaciones futuras. Muy importante, porque muchos de los argumentos hoy en día son de que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, descartando nuestra generación como poseedores de este libro maravilloso como lo son las Sagradas Escrituras. Feliz sábado, mi hermano Ángel Rivera, bendiciones también. Así que ellos, Jesús y los apóstoles, consideraban que la Biblia ha tenido en todo momento la autoridad de Dios, no pasada, no presente, no futura solamente, sino que en todo momento se ha considerado que esta, la palabra de Dios, las Escrituras, es inspirada por Dios y tiene autoridad, tiene poder. Así que esta es la palabra viva de Dios que concierne a todas las personas y a todas las naciones de todos los tiempos. Esta es buena noticia para usted y para mí porque también estamos incluidas en esta. Así es. Así que el mejor ejemplo de la vida de Jesús es cómo respondió a las tentaciones de Satanás en el desierto, ¿no es cierto? Al apelar a estas declaraciones anteriores, a estas declaraciones, Jesús mostró cuánto valoraba las Escrituras, las cuales había aprendido desde niño, como lo mencionaba Miriam. Él estudiaba las Escrituras. Y si nosotros estudiamos también las Escrituras con devoción, con oración, pidiéndole la iluminación del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a estar protegidos contra cualquier acechanza del enemigo y en los momentos más oportunos ciertamente podremos decir, escrito está, porque para cada situación adversa hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios, la cual podemos hacer uso. Así que Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, ¿qué pasó? Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. Y sabe una cosa, esta debería ser una lección poderosa para cada uno de nosotros. Avancemos un poco a la sección de la Biblia como una norma de vida. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y sobre todo para conocer al Señor, quien es esa verdad. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual debemos regir nuestras vidas. Cuando Jesús decía, yo os digo, referencias que encontramos en Mateo 5:22, Mateo 5:28, Mateo 5:32, 39 y 44, Jesús no estaba dando instrucciones nuevas. Jesús estaba aclarando y dando el verdadero sentido a lo que ya antes estaba escrito por Moisés y por los profetas. Así que al ser interrogado Jesús por esta norma más importante, Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras. ¿Y a dónde fue? A Deuteronomio, una vez más, el capítulo 6 y el versículo 5. Hizo referencia también al libro de Levíticos, el capítulo 19 y verso 18. En realidad, el Nuevo Testamento es una ampliación. El Nuevo Testamento es una explicación. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento.
Así que de esta manera Jesús también exalta todo el Antiguo Testamento. Cuando respondió, ¿no es cierto?, en su declaración e incluyó la ley y los profetas, ya que esta es una forma abreviada de referirse a la ley, a los profetas y los escritos, los cuales eran las tres divisiones del Antiguo Testamento hecha por los judíos en aquel tiempo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ahora, la Biblia hebrea tiene una estructura la cual está, la cual es concebida, la cual es conocida por los judíos. Era conocida en ese tiempo hasta el día de hoy. La Biblia en su totalidad es la regla de fe, la cual debe regir a cada hijo de Dios. Por ejemplo, encontramos en Lucas el capítulo 24 y el versículo 44. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Encontramos esta referencia, este texto en Lucas 24:4. Es decir, la parte del Antiguo Testamento escrita por Moisés, comúnmente la denominamos Pentateuco, y la cual está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia. Esto es lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Ahora, en otros pasajes bíblicos, el Pentateuco es llamado la ley. Lo encontramos en Mateo 7:12, Lucas 16:16, etc. Ahora, la ley de Moisés también lo encontramos en el libro de Hechos, del capítulo 28-23. O simplemente Moisés. Lo encontramos también en Lucas 16:29. Así que los libros de la ley, cuando Jesús mencionaba que lo que está escrito de él en la ley de Moisés, esto eran el Pentateuco. También la Biblia hace referencia a esto como la ley de Moisés o solo Moisés. Pero entonces también vamos a ver los libros que estaban incluidos en esta sección. Ya mencionábamos que eran los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero entonces Jesús hizo referencia también a los profetas. Y los profetas, los judíos dividían esta sección del Antiguo Testamento en lo que ellos denominaban profetas anteriores, como eran Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de los reyes, y los profetas posteriores también estaban incluidos aquí, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Aquí estamos viendo 2 secciones de las 3 que mencionaba Jesús, mostrando que para Jesús la Biblia entera en su totalidad tenía la autoridad de Dios, era inspirada por Dios, y ni un solo libro, ni un solo versículo de estos quedaba fuera de la inspiración y de la autoridad que Jesús le daba a las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesús menciona una tercera parte. Jesús menciona también los salmos, o los famosos escritos. Entonces, si para Jesús todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad, entonces para nosotros lo sería de igual manera. Entonces, los salmos, la última sección, o los escritos,
como él lo menciona también la división del Talmud. En esta sección no solo comprendía el libro de los Salmos, porque muchas veces podemos decir que como Jesús hizo referencia a la ley de Moisés, a los profetas y los salmos, entonces quedarían otros fuera. Pero esta sección de los salmos, los escritos, no solo comprendía el libro de los salmos, también comprendía todos otros libros que no pertenecían a Moisés ni a los profetas. Los libros de la tercera sección se llaman comúnmente, sencillamente, los escritos. Y entonces encontramos ahí, por ejemplo, los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Hago énfasis en esto, Daniel está en la sección de los escritos y no en el de los profetas. Encontramos también a Esdras y Nehemías, encontramos también a las crónicas. Ok, para Jesús entonces dijimos, todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios. Ahí está toda la escritura, en esas tres secciones, la ley, los profetas, los escritos. Entonces, esto es lo que Él enseñó y lo que nos manda a nosotros también que enseñemos. Muy bien, permítanme compartir con ustedes algunos de los comentarios para no pasarlos por alto. Jesús se refería a las escrituras como la constitución. Si ahí lo dice, no hay más nada que hablar. Gloria a Jesús. Así es. Y Carolina, hermana Carolina, Dios te bendiga. Es muy importante estudiar la Biblia. Es muy importante memorizar textos para usarlo en los momentos oportunos, para tener en nuestras bocas ese escrito está. Así que a la hermana Carolina felicita también a todos estos hermanos que lo hacen constantemente, aprenden sus textos de memoria y pues es una inspiración para cada uno de nosotros de hacerlo también, así como la hermana Gloria Carrasquillo, la hermana Janet, que siempre están aprendiendo los textos de cada semana. Muy importante. Muy bien. Ahora, la Biblia como historia real. La Biblia dice en Lucas 4:27, muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muy bien. Se encuentra en Lucas. Me llama la atención lo que este hermano Ángel está tomando. Él quisiera escuchar un poco acerca de lo que sucedió con Jesús y los discípulos camino a Emaús. ¿Se imaginan? Vamos a tomar a dejar esta parte ahora mismo ahí, no la vamos a quitar, pero ¿qué tal si retomamos esta sección que el hermano Ángel está comentando ahora mismo? ¿Se imagina que usted fuese una persona famosa, una persona reconocida, una persona que influye, tiene el poder de influencia en otras vidas? Y usted tiene la misma experiencia que Jesús. Usted hablaría de sí mismo, se daría a conocer a ellos si ellos no supieran quién es usted, o le compartiría las cosas que usted cree que serían más importantes para ellos. Por ejemplo, Jesús camino a Emaús tiene un encuentro con estos discípulos y Jesús
tuvo la oportunidad de revelarse a ellos mismos. Les tuvo la oportunidad de decirle, yo soy Jesús. Y se imaginan lo que hubiese pasado si Jesús hubiese hecho esta referencia, hablando de sí mismo, dándose a conocer de una forma diferente a la que la hizo. Pero Jesús, entonces, toma esta sección, aprovecha esta oportunidad para poder dar un énfasis a las Sagradas Escrituras y la autoridad que éste tiene. Jesús comienza, dice el relato, a mencionar esas partes, esas secciones en las Sagradas Escrituras desde el Génesis, desde el principio hasta el final de las Escrituras conocidas, los textos que hablaban acerca de él. Entonces, Jesús tiene ahora la oportunidad de poner en la mente de estos discípulos lo que cada uno de nosotros debe de tener. La seguridad y la certeza de que todas las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras nos hacen referencia a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Tan grande fue el impacto que sucedió con estas personas que ellos no desperdiciaron la oportunidad, sino que decidieron compartir el mensaje que habían recibido con las demás personas que lo necesitaban. Jesús pudo haber hecho muchas cosas en ese trayecto, pero decidió poner énfasis en lo que la Biblia hablaba acerca de él. Y es muy importante para nosotros hoy en día, porque si en algún momento tenemos la idea de que alguna de estas secciones de las Sagradas Escrituras no fueron inspiradas, entonces nosotros ciertamente podemos entrar en una situación difícil para cada uno de nosotros y difícil para las personas con las cuales nosotros nos relacionamos constantemente. Y lo podemos ver más adelante también en el uso que hicieron los apóstoles, ¿no es cierto?, de las Sagradas Escrituras. Pero el camino a Emaús fue una experiencia maravillosa. Fue en el camino a Emaús que Jesús mostró lo importante que era para él la Escritura. Y nos deja una grande lección a cada uno de nosotros, incluso cómo aprender a dar un estudio bíblico. Jesús simplemente podría haber abrumado fácilmente a los discípulos. Les hubiese dicho de inmediato quién era él. Pero él quería que entendieran que todo estaba predicho en las Escrituras. Y entonces comenzando, decía Lucas, desde Moisés y todos los profetas, Jesús le explicó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Así que podemos ver cuál es el resultado de este encuentro y la forma como Jesús lo manejó. Los dos discípulos se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto? ¿Acaso no ardían nuestros pensamientos, nuestros corazones cuando Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Muy importante. Esto es lo que debe de suceder en nosotros cada vez que escudriñamos las Escrituras. Gracias, hermano Ángel. Podemos ampliar un poco más de esto. Pero entonces, si tiene también comentario adicional, entonces pueden mencionarlo aquí como lo están haciendo en la sección de mensajes. Así es, hermano Carlos Carraquillo dice, igual pasará con nosotros si estudiamos sobre los tiempos que estamos viviendo, muy importante, y quién es el verdadero Mesías, aunque el mundo esté en oscuridad.
Gracias por los aportes. Muy bien. Jesús no desperdiciaba oportunidad. Él se refirió a personajes en el Antiguo Testamento como personas reales, ¿no es cierto? Vivieron en lugares reales, se involucraron en hechos reales. Jesús mencionó, por ejemplo, a Adán, mencionó a Eva, a Abel, mencionó a Noé, mencionó a Sodoma y Gomorra, muy importante porque dicen que esto nunca existió. La mujer de Lot también la mencionó a David, mencionó a Salomón, mencionó a Elías, mencionó a Eliseo, mencionó a Jonás, Zacarías, Isaías, y la lista continúa, ¿no es cierto? Mencionó a muchos de ellos como ejemplos para seguir, mencionó a muchos de ellos como ejemplos para evitarlos. Entonces, todo esto como símbolo de lo que había de suceder o como una fuente doctrinal. Entonces, la Biblia como historia real, ciertamente fue el énfasis que Jesús dio constantemente a esta, sin lugar a duda. Ahora, esta última sección, cómo los apóstoles utilizaban la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuál era el uso que los apóstoles hacían de la Biblia? ¿Era un uso diferente al que Jesús hiciera? Por ejemplo, en Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón. ¿Quién dice a Faraón? La escritura. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mira, los escritores del Nuevo Testamento consideraban la Biblia de la misma forma que Jesús, sin lugar a duda. Y en cuestión de doctrina lo hacían de la misma manera. En cuestión de ética no variaba. Y cumplimiento profético ni se diga. Así que el Antiguo Testamento era para los apóstoles la palabra autoritativa de Dios. Y no encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Y esto es muy importante. Mira lo que hace Pablo. Pablo personifica a la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón. Las palabras que Dios mandara a este individuo. Así que aquí, como en Gálatas también, Gálatas 3:8, Dios queda identificado con la Escritura. Lo que la Escritura dice es la palabra de Dios. Todos los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento como palabra de Dios y aceptan las palabras de los profetas como palabra de Dios. Usan las historias, por ejemplo, de David, de Lot, de Abraham, como realidades útiles para nuestra enseñanza. Así que sigue, ¿no es cierto?, el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús, antes de marcharse, Él entregó un cometido, Él entregó una comisión de enseñar todas las cosas que Él había mandado, ¿no es cierto? Así que, de igual modo, nosotros hoy en día debemos aceptar toda la Biblia como el fundamento de nuestra fe y nuestra creencia. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios hoy en día. Es increíble, ¿no es cierto?, cómo la mente humana quiere sobrepasar la ciencia que Dios ha puesto en esa palabra inspirada. Estos hombres se creen más sabios que la misma palabra de Dios. Más sabios incluso que Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Someten esta palabra a su propia idea. Las ideas acerca de la ciencia y la naturaleza
y resulta que cuando aquella no concuerda con sus ideas científicas, ¿qué sucede? Descartan la palabra de Dios por falta de credibilidad. Ahora, lo que está claro de Jesús y los apóstoles es la convicción de que las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Es esa creencia la que lo une todo, proporcionando principios fundamentales que son enteramente válidos. Y como se ha recalcado constantemente a través de sus comentarios y lo que hemos mencionado aquí, solamente si leemos la Biblia de la misma manera será cierta para nosotros hoy en día. Es incomprensible, menciona la hermana Carolina, es incomprensible porque hay tanta gente que piensa que el Antiguo Testamento no tiene tanto validez como el Nuevo Testamento, siendo ambos la palabra de Dios. Así que eso nos dice que las Escrituras es la misma voz de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Por eso que nosotros nos referimos a la Biblia como Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, llegamos a la conclusión y podemos sacar algunas enseñanzas de esto. Jesús usó las escrituras para defenderse durante las tentaciones. Jesús citó el Antiguo Testamento para mostrar que la ley se basaba en el amor a Dios y al prójimo. En lugar de anunciar su regreso a sus discípulos en el camino a Emaús, Jesús les mostró cómo las escrituras apuntaban hacia él. Jesús mencionó de nuevo a la obra de Elías, Eliseo como profetas de Dios. Los creyentes cristianos usaron un salmo como base para su oración. Y entonces, la interpretación de la Biblia, según las declaraciones de Jesús y los apóstoles, no puede hacerse de la misma manera que la interpretación de otros libros humanos. Sencillamente no. La única verdadera hermenéutica, el cual es la técnica o método de interpretación, la única verdadera hermenéutica de la Biblia como la palabra de Dios en forma humana, debe ser una hermenéutica de la Escritura, una hermenéutica por la Escritura. En resumen, una hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia es su propio intérprete. Así es. Y leo un comentario más, el cual mi hermano Carlos Carrasquillo dice: yo creo en la palabra de tal manera que dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo la creería. Y es que, como dice el apóstol Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La palabra de Dios no está ahí para que concuerde, no está ahí para que haga lógica, está ahí porque es la palabra de Dios y Él en su infinita sabiduría, Él decidió, ¿no es cierto?, inspirar a través del Espíritu Santo estas palabras. Y Satanás trata que descartemos, ¿no es cierto?, o desertemos para que no entendamos el ministerio de Jesús, el Antiguo Testamento. Así es, el Antiguo Testamento, si le quitamos el Nuevo Testamento, si le quitamos al Antiguo Testamento, queda hueco, queda vacío. Porque gran parte del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. El ministerio maravilloso de Jesús reflejado desde el principio, ¿no es cierto?, de las Escrituras hasta el final. El maravilloso amor de Dios, el cual nos da a cada uno y nos ha dejado este escrito, la palabra de Dios, para que podamos escudriñarlo y podamos encontrar en él
el centro, ¿no es cierto? El propósito por el cual está ahí para cada uno de nosotros, el cual es el inmenso amor, el ministerio maravilloso de Cristo Jesús por amor a la raza humana. Hermanos queridos, como les mencionaba al principio, probablemente los próximos sábados tengamos una programación más amplia. La iglesia está haciendo planes para hacer una transmisión por Zoom y transmitirla por Facebook Live y YouTube Live para que podamos ampliar la programación y tengamos el repaso de la lección, tengamos la historia de los niños, tengamos los anuncios, tengamos la parte del servicio de adoración y vamos a ver que Dios nos ayude en esto. Saludos a cada uno de ustedes que nos acompañaron en estos sábados. Podemos también incluirlo a cada uno de ustedes en estas actividades que próximamente estaremos pasando por los medios sociales ya como programa de la iglesia. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Feliz sábado a hermano Elías Hernández. Feliz sábado también a mi suegro Juan Mendoza hasta allá en Nicaragua. Y a cada uno de ustedes muchas bendiciones, un abrazo en la distancia, mantengámonos seguros a la medida de lo posible. Hermano Carlos Carrasquillo los extraña mucho. Hermana Marlene está en sintonía, pero no puede escribir. Les manda saludos a todos ustedes. Mantengámonos en oración por nuestros amigos, por nuestras familias que están siendo afectados por la situación y mantengámonos alerta también. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer. Hasta la próxima.